Muy buenas compañeros, compañeras opositoras, bienvenidos una semana más a vuestro canal de oposiciones opositonline.com, único canal hecho de opositores para opositores. Hoy os voy a contar algo que seguro que ya conocéis, los derechos y deberes fundamentales de la Constitución, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente y os va a ayudar a entender perfectamente el significado de este título, así como su contenido. Además, os voy a explicar también algunas particularidades con ejemplos que seguramente no hayáis visto hasta ahora, y como digo, os va a ayudar mucho a la hora de memorizar este título. Con lo cual, ya sabes, si quieres que te lo cuente, quédate. Bien, como os decía, vamos a ver los derechos y deberes fundamentales de la Constitución. Estoy seguro que los conocéis más que de sobra. Por eso yo no voy a enumerar estos derechos y deberes, no los voy a leer, eso ya considero que, por supuesto, lo tenéis más que superado. Sí los vamos a enumerar simplemente, pero dentro de una clasificación que os va a ayudar, repito, a memorizarlos y a entenderlos mucho más. Y además os voy a contar ciertos detalles, ciertas particularidades que sin duda os van a servir de gran ayuda, ¿vale? Bien, pues vamos a ello. Lo primero que hay que decir es que el valor de un texto constitucional viene influenciado y muy marcado por los derechos y garantías que se ofrezca a los ciudadanos de ese país. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 81 que dice que los derechos y deberes fundamentales conforman una serie de valores y principios que han de regir y han de inspirar a todo el ordenamiento jurídico español. O sea, fijaos la trascendencia que tiene. Bien, hecha esta pequeña presentación que quería que la tuvierais en cuenta, vamos a ver la estructura de los derechos y deberes fundamentales, pero la vamos a analizar en detalle, como digo, para que no os quede ninguna duda más a partir de ahora. Y digo que la vamos a analizar en detalle porque, desde luego, a pesar de que no es una materia difícil, los derechos no son difíciles de entender, los que se dedicaron a clasificar los derechos y deberes fundamentales y a nombrar los títulos y los capítulos, yo creo que no tuvieron su día, y seguro que estáis conmigo. Lo vamos a ver. Bien, tenéis en pantalla la estructura del título primero de la Constitución, que ya empieza marcando territorio y lo llama de los derechos y deberes fundamentales. Hasta aquí todo bien, parece que tenemos claro, ¿no? Derechos y deberes fundamentales, sabemos perfectamente de qué habla. Este título, como estáis viendo, se divide hasta en 5 capítulos. De los españoles y extranjeros, derechos y libertades, de los principios rectores de la política social y económica, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales y de la suspensión de los derechos y libertades. Bueno, hasta aquí no hay problema tampoco, ¿verdad? Hasta aquí todo lo que sabemos. Venga, empezamos a desgranar un poquito esta estructura. Artículo 10, que pertenece al título primero, pero no está dentro de ningún capítulo. En este caso, el artículo 10 no reconoce ni derechos ni deberes, simplemente da unos principios generales para interpretar la materia que va a venir a continuación. A continuación ya sí entramos en harina y en este caso hablamos, capítulo primero, de los españoles y extranjeros. Bueno, no está mal como introducción este capítulo, podríamos entender perfectamente que, puesto que no tienen un trato exactamente igual, pues sirviera para decir qué va a afectar y de qué manera a los extranjeros y qué va a afectar y de qué manera a los españoles. De hecho, el régimen de derechos no es igual para los extranjeros y para los españoles. Por ejemplo, los extranjeros tienen derechos propios, como es el derecho de asilo, que para los españoles no tiene sentido, y los españoles también tienen derechos, como por ejemplo a no ser privados de la nacionalidad de origen, que obviamente tampoco tienen nada que ver con los extranjeros, con lo cual, hasta aquí estamos de acuerdo con los legisladores. Bueno, no nos parece mal este capítulo primero, a modo introductorio, como digo, para distinguir entre españoles y extranjeros. Bueno, en los siguientes capítulos, en los capítulos 2 y 3, ya no estuvieron tan brillantes, ya aquí ya empieza un poco el lío. Vamos a verlo. Capítulos 2 y 3, si os fijáis, de momento desaparecen los deberes. Esos deberes que incluía el título, el nombre del título, pues aquí desaparecen. Y sin embargo, a cambio aparecen unas libertades, que en el título no aparecían por ningún sitio y aquí sí aparece. Bueno, habrá que seguir analizando. Pero además, dentro de los derechos y deberes fundamentales, que se llama el título, fijaos, aparece otro epígrafe que pone principios rectores, que por el nombre no parece que sean derechos y deberes fundamentales y sin embargo lo mete dentro del título 1. O sea, ¿qué tenemos que entender? ¿Que estos principios rectores también son derechos y deberes fundamentales? Sin entrar en materia todavía y viendo el título, no tienen pinta de derechos y deberes fundamentales, ¿no? Bueno, aquí ya empieza a chirriar un poquito la cosa. Bien, pues vamos a profundizar un poquito más. Capítulo 2, que se denomina Derechos y Libertades. A su vez se va a dividir en 2 secciones. Una sección primera, los derechos fundamentales y las libertades públicas, y una sección segunda, los derechos y deberes de los ciudadanos. Aquí ya empezamos a marearnos. A ver, sección primera, derechos fundamentales, más o menos en consonancia con lo que tenemos hasta ahora, y libertades públicas.
Entendemos que englobará todas las libertades del nombre del capítulo, que se llama Derechos y Libertades, pero aquí añade públicas. Pero bueno, tenemos que entender, obviamente, que incluye todo lo que quiere incluir este capítulo que se denominaba de Derechos y Libertades. Y si nos vamos a la sección segunda, bueno, resulta que aquí vuelven a aparecer los deberes. Esos deberes que habían desaparecido en el nombre del capítulo, aquí aparecen. Debemos entender que son los derechos y deberes fundamentales que dice el título, queremos entender. Pero el capítulo lo había perdido. Bueno, pues aquí en la sección segunda vuelven a aparecer estos deberes. Pero es que además estos deberes ya no son fundamentales, ahora son del ciudadano. A ver, se supone que el título era Derechos y deberes fundamentales. ¿Estos deberes ya no son fundamentales? Porque ahora son del ciudadano, o siguen siendo fundamentales. Bueno, pues un poquito más lioso todavía, ¿no? Pero es que es más, peor es todavía con los derechos, porque el título decía Derechos y deberes fundamentales. En el nombre del capítulo desaparecía fundamentales, ya era Derechos y Libertades. Y ahora resulta que en la sección primera habla de derechos fundamentales y en la sección segunda de derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estos de la sección segunda son de menor rango? ¿Son menos importantes que los de la sección primera? Es lo que nos quiere decir el legislador con esto, pero sin embargo está dentro del título que les llama derechos y deberes fundamentales. ¿Veis? Entonces es un poco contradictorio todo esto, porque en lugar de seguir una jerarquía más o menos lógica, al final lo que hace el legislador es ir mezclando conceptos según vamos bajando escalones. Y además estos derechos de los ciudadanos que españoles o extranjeros también. O los ciudadanos se refiere a los españoles, no sabemos tampoco, aquí pone ciudadanos, no queda muy claro tampoco. Porque es que además, esos derechos fundamentales que dice la sección primera, hay algunos que únicamente afectan a los españoles, y además que lo pone expresamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ese principio de igualdad que dice el artículo 14 y ese capítulo primero donde hablábamos de los españoles y los extranjeros, aquí ya no aplica? ¿O hay artículos que son únicamente para los españoles y ya no aplica para los extranjeros? ¿Porque no son ciudadanos? ¿O por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el artículo 19, que lo tenéis en pantalla, que dice que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Supongo que tenemos que entender que los extranjeros no tienen ese derecho, porque es que lo pone clarísimamente, los españoles. Pero tenemos más ejemplos, mirad en pantalla de nuevo. El artículo 29. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Hay que entender entonces que los extranjeros no tienen derecho a petición. En el capítulo 1 decíamos que los extranjeros tenían los mismos derechos que los españoles, salvo unas excepciones muy contadas. Pues aquí resulta que hay más excepciones. Pero es que hay algunos artículos que están redactados de una forma, no voy a decir ofensiva, pero sí muy excluyente. Por ejemplo, el artículo 13.2 recalca solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo, bueno, etc. Aquí fijaos que dice solamente los españoles, podría decir los españoles, como he dicho en otros artículos. Porque aquí tiene que recalcar el solamente. No parece que lo haya redactado la misma persona, ¿no? Aquí parece que es más incisivo cuando dice solamente los españoles. Pero por si esto fuera poco, ahora introducimos otra variable más. Artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos. ¿Qué ciudadanos? ¿Españoles? ¿Extranjeros? ¿Todos? Pues no lo sabemos. O sea, en algunos artículos habla de españoles, en otros de ciudadanos. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Pero es que incluso el artículo 14, que es el artículo de presentación de todos estos derechos y deberes fundamentales, también introduce confusión, porque fijaos, dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los españoles. Entonces los extranjeros sí pueden ser discriminados. O no, o hay que entender que los españoles son ciudadanos y que los ciudadanos también incluyen a los extranjeros. ¿Y por qué no ha puesto los ciudadanos? ¿O por qué no ha puesto los españoles y los extranjeros? ¿Entendéis, verdad? Fijaos que parecen tonterías, pero son pequeños matices que te pueden hacer dudar perfectamente, incluso en un examen. Pues repito, el artículo 14, que es la antesala de todo esto, la presentación, hace justo lo contrario de lo que pregona. No hay que discriminar, pues aquí está discriminando a los extranjeros el legislador, o eso parece al menos. En definitiva, pues eso, que la terminología que ha utilizado el legislador en todo este título no solo no aclara, sino que genera más confusión. Pero si pensabais que aquí había acabado la cosa, no, ni mucho menos, todavía vamos a ir más allá. Si no os ha explotado la cabeza o habéis tirado directamente el móvil o la tablet o el ordenador por la ventana, pues paciencia, que todavía vamos a profundizar más. Es que fijaos, cuando llegamos al capítulo 4, que habla de las garantías de los derechos y libertades, todavía introduce más confusión. Porque podríamos entender que las libertades y derechos fundamentales, hemos dicho que son, y tenemos entendido siempre, los de la sección primera del capítulo 2, ¿no? De los artículos del 15 al 29. Porque, por ejemplo, si vamos al artículo 54, dice que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título,
a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Ojo, dice la defensa de los derechos comprendidos en este título. El título completo, es decir, incluye los derechos fundamentales, los artículos del 15 a 29, pero también los derechos de los ciudadanos que vienen a continuación, pero incluso los principios rectores, porque todo eso viene dentro del título 1. Con lo cual el defensor del pueblo abarca todo. Cuando habla de derechos, abarca todo el título 1. Y si vamos al artículo 53, aquí sí que ya mezcla absolutamente todo. Fijaos cómo queda de claro el título del capítulo 4 que habla de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. O sea, que es que lo deja muy claro en el título. Pero pues si nos vamos, repito, al artículo 53, aquí resulta que libertades y derechos fundamentales son todos, porque en el primer punto habla de los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título, es decir, los derechos fundamentales y los derechos y deberes de los ciudadanos. Pero si seguimos al siguiente punto, ¿vale?, habla del artículo 14, es decir, de la presentación, y de la sección primera del capítulo 2, que ya habla solo de la sección primera. Pero si vamos al punto 3, aquí habla incluso ya de los principios rectores, es decir, que para el capítulo 4 los principios rectores también son derechos fundamentales, porque si en el título, repito, habla de garantía de las libertades y derechos fundamentales, pues obviamente los principios rectores deben serlo también. Pues una locura, ¿no?, la forma de redactar esta parte. No entro ya en el fondo, pero por lo menos en la forma. Desde luego a nosotros como opositores fácil no nos lo han puesto. Bueno, pues el objetivo, en este caso que me he marcado, es intentar buscar un criterio que efectivamente marque las diferencias entre todos estos elementos, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, los principios rectores, etc. Repito, buscar un criterio objetivo que me permita distinguir muy bien entre estos tres grandes bloques. Y para ello, lo que he utilizado es precisamente las garantías de ese capítulo 4, ¿vale?, que pese a lo que pueda parecer, realmente sí que al final consiguen distinguir muy bien entre los distintos tipos de derechos y deberes y principios de este título. Y para explicarlo mejor, os lo he dibujado con una pirámide que yo he utilizado en ocasiones para memorizar precisamente esta parte, donde creo que queda bastante claro esta clasificación. Primero, hay que decir que los derechos del 14 al 38 podemos llamarles derechos constitucionales, porque aparecen en la Constitución, sin entrar en más matizaciones. 14 al 38. El artículo 14, que es el introductorio, y las dos secciones. Esos son derechos constitucionales. Que sea constitucional no quiere decir que sea fundamental. Al revés, sí. Todos los derechos fundamentales son constitucionales, obviamente, porque vienen en la Constitución, pero no todos los constitucionales son fundamentales. Ese matiz os lo tenéis que grabar a fuego. Constitucionales, 14 al 38, no todos son fundamentales. Fundamentales, del 15 al 29, todos son constitucionales, ¿vale? Pues bien, vamos a ver esa pirámide que, como os decía, nos va a servir para distinguir perfectamente todos los derechos que vienen recogidos en la Constitución, ¿vale? La tenéis en pantalla. Vamos a distinguir, repito, estos derechos en función de las garantías que ofrece la propia Constitución para su protección. Por ejemplo, los artículos del 15 al 29, que hablan de la vida, la libertad de expresión, el honor, la intimidad, son los más protegidos y son los llamados de verdad derechos fundamentales. Fijaos, tienen que ser regulados por ley orgánica. Los procedimientos que envuelvan siempre a este conjunto de artículos tendrán preferencia y sumariedad, y además son susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Otro nivel, también es un derecho fundamental porque está especialmente protegido por la Constitución. Me estoy refiriendo al artículo 14, el que habla de la igualdad. Sin embargo, la principal diferencia con los anteriores es que en este caso no se regulará por ley orgánica, sino por ley ordinaria. Pero por lo demás, se le aplica igualmente la preferencia y sumariedad y la posibilidad de interponer recurso de amparo. Fijaos que hay una raya que divide a la pirámide, ¿vale? Pasamos al siguiente escalón. Y distingo entre el artículo 30.2, que habla de la objeción de conciencia, y los artículos del 30 al 38, que hablan de propiedad privada, matrimonio, libertad de empresa, trabajo, negociación colectiva, etc. ¿Y por qué distingo? Porque la propia Constitución hace esa división. Porque dice que el artículo 30, el de la objeción de conciencia, igualmente se regulará por ley ordinaria, pero sin embargo sí es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pese a no ser un derecho fundamental, también es objeto de recurso de amparo. Y por último, en el último escalón, esos artículos del 30 al 38, de los que hablábamos en cuanto a derechos de los ciudadanos, que únicamente dice la Constitución que se regularán por ley ordinaria. Bueno, pues yo creo que esta pirámide es aclaratoria al máximo. Memorizando esta pirámide tenéis mucho superado
de este título de cara a las oposiciones. Si queréis que deje la pirámide en un formato editable o que podáis descargar, ponedmelo en los comentarios y os lo comparto, ¿vale? Si me lo pedís mucha gente, lo dicho, lo paso a un documento y os lo comparto aquí en YouTube igualmente. En esta pirámide hay algo que no hemos incluido a conciencia, porque no son derechos, sino que son los principios rectores, que vienen recogidos en el capítulo 3. Repito, no son derechos, son máximas, principios que deben inspirar a los poderes públicos a la hora de realizar acciones, bien sea legislar, bien sea gobernar, etc. Además, no pueden ser reclamados directamente ante los tribunales, sino que deben ser desarrollados previamente mediante una disposición normativa y, en el caso de que se quiera poder alegar, incluirlo en dicha legislación. Bien, centrándonos ahora ya sí en los derechos fundamentales, que al final era un poco el objetivo de este vídeo, decir que los derechos fundamentales son aquellos inherentes a la persona, que le pertenecen por el mero hecho de ser una persona. Y por tanto, tanto otras personas como los poderes públicos deben respetarlos siempre. Estos derechos fundamentales tienen 4 características. Son imprescriptibles, no caducan, no tienen fecha de caducidad. Son intransferibles, son propios de cada persona y no se pueden pasar a otra persona. Son irrenunciables, esto es decir, no son voluntarios, yo no puedo renunciar a mis derechos fundamentales. Son obligatorios, digamos, para todos los ciudadanos. Y además son universales, es decir, se atribuyen a todas las personas. Estas características son muy importantes tenerlas en cuenta. Se podría decir, como ya os he mencionado varias veces en este vídeo, que los derechos fundamentales son aquellos que están especialmente protegidos por la Constitución, y en este caso son los artículos del 15 al 29, o lo que es lo mismo, sección primera, capítulo segundo, título primero de la Constitución. Estos derechos constituyen el núcleo fundamental de la Declaración de Derechos de la Constitución. Además, están especialmente protegidos y deberán regularse por ley orgánica. Tendrán derecho a procedimientos preferentes y sumarios, y además, por su vulneración, se podrá interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En este grupo hay que incluir, ya lo hemos dicho antes, el artículo 14, que es un derecho fundamental pese a que no está regulado por ley orgánica. Pero sin embargo sí tiene derecho a procedimientos preferentes y sumarios y a interponer recursos de amparo ante su posible vulneración. Para ayudar a memorizar mejor estos derechos, los he clasificado según tipología. Por ejemplo, vamos a ir viendo bloque a bloque, ¿vale? Lo tenéis en pantalla. Derechos de ámbito personal. Derecho a la vida, a la libertad de ideología y de religión y a la libertad y seguridad. Artículos 15 al 17. Después tenemos derechos de la esfera privada de cada persona individual, como es el derecho al honor, a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, limitar el uso de la informática cuando se está haciendo mal uso de la misma y libertad de residencia y desplazamiento. El siguiente bloque son los derechos de ámbito político de participación. Lo tenéis ahí: libertad de expresión, derecho a reunión pacífica, de asociación, de participación política o de petición. Siguiente grupo, derechos jurisdiccionales, por ejemplo, a la tutela judicial efectiva, a que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delitos, ¿vale? Prohibiendo además los tribunales de honor. Y por último tenemos los derechos de ámbito socioeconómico, como son la libertad de enseñanza, de sindicación y de huelga. Como os he dicho, no voy a detallar cada uno de estos artículos porque estoy convencido que ya lo conocéis. En cualquier caso, en nuestras clases de opositoonline.com, de nuestra plataforma, por supuesto profundizamos en todos ellos, los explicamos muy en detalle para ayudaros todavía a mejorar y a memorizar mucho más. Y para terminar, una pequeña pincelada sobre los principios rectores. Y para ello voy a utilizar el ejemplo del derecho a la vivienda. Ha habido sentencias del tribunal donde dice que efectivamente el derecho a la vivienda no se puede aplicar como si fuera un derecho constitucional, porque no lo es. El derecho a la vivienda no es un derecho fundamental pese a lo que podamos pensar. Es decir, es posible que lo razonable sería que lo fuera, pero en realidad no lo es. Por tanto, a día de hoy no se puede alegar como si fuera un derecho constitucional mientras no se cambie la Constitución. Además, tampoco se puede alegar ante los tribunales directamente. Para eso será necesario que una ley lo desarrolle y a partir de esa ley, si lo incluye, ya se pueda ir a los tribunales. Pero tal y como está redactada la Constitución, no se puede. Básicamente los principios rectores son eso, son pautas para que inspiren a los poderes públicos. El problema de esto es que es potestativo, es decir, es voluntario por parte de los empleados públicos, no están obligados a seguir estos principios rectores, con lo cual cuando una cosa es potestativa, es decir, no es obligatoria, lo normal es que se acabe perdiendo en el tiempo y no se llegue a aplicar nunca. De hecho, cuando se estuvo planteando la Constitución, se plantearon diferentes opciones para el derecho a la vivienda. Se planteó que fuera un derecho fundamental, pero al final fijaos que se le rebajó tanto que ni se puede alegar ante un tribunal el derecho a la vivienda. Pero además no es el único derecho importante, por así decirlo, que está clasificado como un principio rector y que por tanto no aplica directamente. Está el derecho a la seguridad social, las pensiones.
Fijaos la cantidad de cosas importantes que están aquí reguladas. Por concluir, con respecto a los principios rectores, podemos decir que estos derechos no vinculan, no implican obligatoriedad. Y ya sabéis que cuando una cosa no es obligatoria o no vincula, lo normal es que se vaya dejando en el tiempo y deje de hacerse. Bien, pues por mi parte nada más. Espero que os haya quedado un poquito más claro el vídeo con la clasificación, con la pirámide. Os recuerdo que comentéis este vídeo pidiendo que pase la pirámide a la documentación a papel y por tanto a un formato electrónico para que os lo podáis descargar. Y en función de los comentarios, si hay más o menos, pues me pienso lo de pasarlo a la hoja, ¿vale? Y os lo envío. Pues nada más, recordaros como siempre que tanto por vosotros como por nosotros os suscribáis aquí en este enlace, os lo pongo facilito, solo hay que pinchar aquí en la cara de un servidor y os podéis suscribir directamente, no tardáis ni 2 segundos. Y si os ha gustado el vídeo, aquí tenéis más donde poder continuar viendo vídeos de opositoonline.com, ¿de acuerdo? Pues nada más, nos vemos en la siguiente clase, un saludo, chao.